Ahora vamos a clasificar el camino de ambulancias en el Perú, que no es nada complicado. Por el tiempo vamos a avanzar un poco más rápido, también se debe a que ustedes no llegaron a la hora. Nos hemos empezado un poquito más tarde. Además no le voy a decir, no le voy a pedir justificaciones porque el peruano siempre tiene justificaciones. Pero tratemos siempre de ser puntuales porque tenemos que empezar a diferenciarnos. Si no, lamentablemente pues siempre vamos a tener un pretexto para no avanzar, ¿no? Entonces, en historia vemos pues de que el sistema de transporte ha ido variando. Vemos esto, hay épocas remotas, de la época de los romanos, inclusive la época de Alejandro Magno en el siglo III a.C. hablaban que ya llevaban a ciertos hospitales móviles. Después se crea la Cruz Roja en 1850 por Henry Dunant, básicamente en relación a las guerras que había en Europa. Entonces, si vemos la evolución de lo que corresponde a la evolución de la atención hospitalaria, fueron las guerras las que motivaron mucho desarrollo y muchas investigaciones y a su vez permitieron el actuar sobre todo de pacientes críticos. El primer transporte aéreo fue en 1870 utilizando un globo aerostático en Francia. Después hemos tenido las grandes guerras pues, de la Segunda Guerra Mundial, aunque no se usó mucho, pero sí en Corea empezó a hacer el transporte aéreo de pacientes en helicópteros. No sé si ustedes habrán visto esa serie MASH o de repente la película MASH, ahí refieren cómo los helicópteros hacían los transportes de los pacientes de los focos de guerra hacia los hospitales de campaña, permitiendo salvar vidas, disminuyendo la mortalidad durante esa guerra. Y el desarrollo total pues, que vimos y conocimos pues, con los famosos helicópteros Ludwig que se presentaron en Vietnam, no solamente era para transporte de pacientes, sino también la caballería aérea que ellos manejaban. Y ahora todo el transporte de pacientes por vía aérea en la gran cantidad de pacientes de países desarrollados, ¿no? Accidentes de carreteras. ¿Por qué? Porque las ciudades están tan congestionadas que difícilmente a veces una ambulancia pueda salir. Si yo tengo un accidente acá, pongamos en el kilómetro 45 de la Panamericana Sur, ¿cuánto tiempo me demoro en salir de Lima para poder llegar ahí? Y después, ¿cuánto tiempo me demoro para retornar con el paciente? ¿Y a qué hospital lo va a llevar? A ver si es que hay personal. Entonces es muy complicado. Entonces ya tenemos que estar pensando cuando ustedes lleguen al Congreso, sean presidentes, sean primera dama, preocúpense que ya el transporte aéreo tiene que ser parte del desarrollo natural de la salud. En 1966, en Estados Unidos sale la ley autorizando la atención prehospitalaria, las famosas ambulancias con personal paramédico altamente entrenado. Y en el Perú pues tenemos situaciones muy particulares, ¿no? Las ambulancias, no sé si aún no se acordará de las famosas ambulancias San Cristóbal, ¿no? Con el famoso número 400-200, que era la ambulancia típica en donde usted pedía una ambulancia y llegaba el chofer, lo subía a su paciente en la parte posterior con su balón de líquido, y a dónde quieren que lo lleve, ¿no? Como un taxi un poquito más cómodo, pero era un taxi, no había razón. Después de ahí vino Alert, que empezaron, después vino Style, bueno, no voy a cambiar esto, que en este mes cumplimos ya 21 años de fundado. Después venido el SAMU, que para mí personalmente ha sido un gran error reducirlo, más bien ha debido de fortalecerlo porque la atención prehospitalaria es muy importante. Es la menos desarrollada en nuestro país y la que puede solucionar problemas realmente de emergencia, no solamente en los centros hospitalarios, sino también en la vía pública y en los domicilios. Si usted levanta un teléfono y pide una ambulancia y dice no hay, ¿qué hace con su paciente en su casa? Entonces, el desarrollo de la atención prehospitalaria es muy importante. Más que disminuir y dejar de lado las situaciones personales, lo que tenemos que empezar a sumar. Ya no ser MINSA, salud, Fuerzas Armadas, para donde tenemos el sistema de salud unificado a responder adecuadamente. Si no, el día que nosotros seamos pacientes no va a haber quien nos atienda. Entonces inicialmente apareció un reglamento de transporte, una resolución en el 2005, y al año siguiente sale la actual, que es la norma 051, la cual se mantiene vigente hasta la fecha. ¿No? Ahí les estoy dejando, por si acaso, la copia de esa norma para que la puedan revisar, ¿no? Ya que vamos a ver que la norma estándares mínimos que como vimos, ¿no? Las características, restricciones y condiciones y requisitos técnicos para las unidades de transporte, y para esto tenemos que tener, aunque acá dice personal especializado, yo creo que la especialización es un término que a veces se utiliza como para decir que somos un poco más allá, pero yo necesito pensar personal con conocimiento. Primero, con vocación, que quiera hacerlo. Segundo, con conocimiento. Y tres, con entrenamiento. Y eso es que me da una gran capacidad de respuesta. No necesito que todos sean emergencistas, pero sí pueden manejar un paciente crítico. Como vimos inicialmente, se puede manejar inicialmente hasta que llegue la ayuda. Pero si no hacemos nada,
ese paciente se va a morir porque así llega el especialista después en la ambulancia, el paciente ya está. Entonces, aquí, como vimos la finalidad, mejorar la calidad de transporte asistido. Y aquí la encargada es seleccionar el establecimiento de salud, la coordinación y su autorización para el traslado. Acuérdense, es mejorar la calidad de transporte asistido. Ya dejamos esa época de la carreta en la cual iba la ambulancia, no solamente con chofer, para darle cierta capacidad de mejor calidad de traslado al paciente. Vehículos con equipos apropiados para el transporte asistido de pacientes. Entonces, aquí en esta norma nos da ciertas consideraciones de tipo de unidad y de la calidad de equipos para que puedan trasladarlo, ¿no? Una ambulancia 1 utilizada para el transporte asistido de pacientes estables, excepto en lugares donde no hay otro medio de transporte de mayor complejidad disponible. O sea, aquí, si estoy en el poblado más lejano y tengo este tipo de unidad y tengo un paciente crítico, lo traslado en esta unidad, no me queda por pasar. Porque si espero tener una unidad tipo 3, de repente nunca lleguen, o no haya tampoco en la región. Para el transporte asistido de pacientes en estado crítico cuenta con capacidad de asistencia médica, esta es la ambulancia tipo 2. La ambulancia tipo 3, que son las UCI móviles, para el transporte asistido de pacientes en estado crítico inestable que requieren asistencia médica especializada durante el tengo ambulancias tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí generalmente en la tipo 1 puede ir un médico, o una enfermera, o un técnico de enfermería. Pero en la tipo 2 necesito que vaya ya un médico y una enfermera. Sobre todo los dos con conocimiento y manejo del paciente crítico. Y aquí en el tipo 3 ya necesito personal especializado, ¿no? Todavía sea médico y enfermero, ya con especialidad sobre todo en emergencias, para poder solucionar el problema. Pero cada uno tiene una categorización. Pero si lo único que tengo es esto, lo manejo. Y si sé manejar más o menos pacientes críticos, puedo utilizar esa unidad. Las identificaciones que van a ver eso en la norma, sobre todo la cruz de la vida, ¿no? En la cual después nosotros la cruz de la vida le vamos a poner el número 1, 2 o 3 en romanos para indicar, ¿no?, la característica particular sobre, como vamos a ver más adelante, del equipamiento y del personal que lleva esa ambulancia. Cuando yo vea ese tipo de numeración, puede decir, ¿sabes qué? Aquí lleva un técnico, un médico o una enfermera, aquí lleva un médico o una enfermera con conocimiento del paciente crítico, ya que llevo personal especializado. Y esta cruz de la vida, por ejemplo, ahora usted lo ve que hasta en las motos creo que la pone, ¿no? Pero lamentablemente eso es por la forma informal que se desarrolla en nuestro país. En Estados Unidos, busquen la norma KKK, triple K, está en inglés, esa es la norma americana, ¿no?, federal, para que una ambulancia, todas las características que tiene que tener una ambulancia para poder usar esa cruz de la vida, para decir que es una ambulancia. Especificaciones de todo. Revísenla, lean, aunque sea para que vean, ¿no?, y que van a ver que nuestra norma todavía está en pañales, ¿no? Porque inclusive cuando redujeron las alturas de las ambulancias rurales, yo le pregunté, ¿por qué están reduciendo la altura de las ambulancias rurales? No, es que los técnicos en provincias son más bajitos. O sea, una respuesta que no tenía nada que ver desde el punto de vista técnico, sino que había un interés velado en el fondo. Entonces, ese es uno de los problemas también. La corrupción muchas veces se implementa en estos sistemas de atención de salud, al final nos perjudica a nosotros y a la atención, ¿no? Todo el equipamiento que debe tener la ambulancia, eso no lo voy a detallar, se lo dejo en la norma para que lo vean con mayor tranquilidad. Las características del equipamiento, del equipo básico que hemos visto anteriormente, ¿no?, todo esto que debe tener la ambulancia, que deben tener todas las ambulancias, pero ¿qué vamos adicionando? En la ambulancia tipo 2, de la parte del equipo básico, monitor desfibrilador y oxímetro de pulso. Aunque esto también debería tenerlo acá. El oxímetro de pulso no es exclusividad del nivel 2 ni 3, pero debería tener, pero la norma lo dice, entonces lo estamos detallando. Y la de tipo 3 debe tener todo lo que tiene la 2 adicional, ventilador mecánico, bomba de difusión y todo el equipamiento que requiera para algún tipo de traslado especializado, como por ejemplo las incubadoras, los ventiladores nasales y otros equipos portátiles, ¿no?, que requieran para poder trasladar al paciente. Todos los medicamentos que pide la norma, todos los materiales e insumos, y de acuerdo a la característica, como vimos, el recurso humano de acuerdo al tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Piloto entrenado en reanimación básica, ¿no? Piloto entrenado en reanimación básica, entrenado en reanimación básica. Pero acá la norma dice, ¿a qué le llama reanimación básica? Supongo que sea RCP básica, supongo.
pero también yo necesito que este paciente, este chofer sepa manejar, ¿no? Trauma básico, ¿no? Soporte básico de trauma. De repente, oxigenoterapia básica, que sepa qué es un balón de oxígeno y cómo utilizar las cánulas, la bolsa, el reservorio para que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, esto de reanimación básica, para mí más parece que está para cumplir más que para realmente desarrollarlo, porque después de ahí no entiendo, ¿no? Y acá dice médico profesional de salud acreditado en manejo y transporte de pacientes. Esta acreditación, ¿quién la da? ¿Y de qué consta la acreditación? Tampoco dice, ¿no? Entonces, son algunos vacíos de la norma. Es que de cierta manera también nos deja un poco en el aire, porque imagínense, si yo tengo que acreditar a este personal con determinados cursos, ¿cuánto va a ser el costo que me va a obligar a mí como institución para que esta unidad pueda estar operativa? Puedo tener todo el equipamiento, pero si no tengo el personal no tengo nada. Entonces, generalmente esto queda un poquito en el aire, en el vacío, para decir, no, sí, están acreditados, han llevado RCP, soporte básico de trauma, así, ya. Más allá no solicitan las visitas, ¿no? Esta es información general, ¿no? Lo que vimos anteriormente con la hoja de la atención hospitalaria para tener todo un registro, tengan presente siempre eso, es necesario tener un registro. Es la única constancia médico-legal después que se ha ido el paciente y que nosotros podemos demostrar que hemos atendido y qué cosas hemos hecho con el paciente. Eso de que yo me voy a acordar, lo que no está escrito no existe. Y tampoco lo van a poner después, porque cuando hacen la prueba de caligráficas van a ver que hay diferenciación en la tinta, detrás y todas esas cosas, entonces van a meterse en problemas porque han adicionado información. Es por eso que cuando sucede un problema médico legal viene el fiscal y lacra toda la información de la historia clínica, la sella. De igual manera, ustedes lo que no ponen en historia es porque no ha pasado, y si se olvidaron van a tener problemas porque mejor anótenlo y no va a haber ningún problema. Entonces van a tener atención en caso de desastres. Todas las ambulancias, independientemente del propósito u organización pública o privada, están obligadas a participar en el traslado y atención de víctimas en casos de desastres. Pero el problema es, ¿a quién me presento? ¿A la LISA? ¿Al Servicio de Emergencia del Hospital de Mayor Capacidad? ¿Al COE? ¿Al COE regional? ¿Al COE nacional? ¿A dónde me presento? ¿Cómo organizo esto? Este también es un problema que lo tendría que manejar Defensa Nacional para poder decir hacia dónde vamos a ir. El uso exclusivo. Las pruebas no deben ser utilizadas para propósitos ni fines diferentes a los autorizados a operar. No es para trasladar personal, ¿no? Al médico jefe de guardia, a los médicos de retén, o la torta para el día de la secretaria, ni los vinos para el día del médico. Esas cosas no están hechas en las ambulancias. Las ambulancias están hechas solamente para transporte de pacientes. Y no se metan en problemas porque si hacen otras cosas, mudanza, llevar cajas de cerveza para el campeonato, el equipo de fútbol, la pelota para el partido de vóley, van a meterse en problemas, porque si alguien le toma una foto y lo publica, ya saben por dónde van a ir, ¿no? Y inmediatamente van a estar en el Face y en el Twitter y en todos los lugares, se van a hacer famosos, no hay problema, ¿no? La capacitación del personal también es muy importante. La preparación, el equipamiento y la implementación para el traslado, en este caso de pacientes puestos a unas condiciones para evitar la contaminación, la bioseguridad es muy importante. No olviden completar. Hay información que a veces no da, pero la bioseguridad es muy importante. Usar guantes cada vez que voy a atender al paciente si las condiciones son adecuadas. Acuérdense, estamos en un habitáculo un poco pequeño. Si el paciente pues, tiene un problema respiratorio, usar pues, mi mascarilla. Si hay posibilidad de fluidos corporales, usar mis lentes. Entonces, esas cositas ya nadie me lo tiene que decir, debe ser algo innato porque yo soy personal de salud. Al final de repente salimos contaminados. Bueno, si hay un zancudo que tiene dengue ya pues no podemos hacer nada, ¿no? Pero al menos tomamos las medidas adecuadas. No, una ambulancia, ¿no? Como ustedes ven, es una panorámica, debería, no es que sea así la ambulancia, por si acaso, ¿no? Sino es una panorámica para que vean. En una ambulancia todo debe tener una distribución adecuada para su fácil acceso y su fácil ubicación, y lo cual nos permita mejorar la atención del paciente no solamente antes, sino sobre todo durante el traslado, que es lo más complicado. Si tengo que desfibrilar al paciente, de hecho que tengo que parar el carro, bajar la camilla y desfibrilarlo afuera, porque si lo desfibrilo dentro de la ambulancia, de repente yo o la enfermera o el técnico recibe una descarga. Entonces son cosas también que hay que hacer, ¿no?
Si hay que intubar, tengo que muchas veces que detener el carro para poder intubar al paciente, para ser más fácil. No, algunos dicen, no, yo tengo experiencia, algunos sí tienen mucha habilidad, ¿para qué? No, el carro va a una velocidad constante y no hay problema, pero cuando pasa un bache, ni el mejor anestesiólogo podría intubar a ese paciente, ¿no? Darse su tiempo, no se desesperen. Si quieren correr, incrementan las posibilidades de accidente de la unidad y de lesiones ustedes. Vayan rápido, pero tranquilo, porque la presión sobre el chofer también es muy grande. Si usted dice, vuela, corre, pon sirena, oye, avanza, se está muriendo el paciente. El chofer no debe saber si el paciente se está muriendo o no. Se murió por tu culpa, pero no pasaste la luz roja. Son cosas que no. Entonces, acuérdense que el chofer también tiene una carga muy importante en este tipo de emergencia, que no se considera muchas veces acá, porque hablamos de la parte asistencial, y la gran mayoría de choferes no son asistenciales. La intencionalidad es que en un futuro los choferes de ambulancia sean técnicos de enfermería, capacitados en emergencia, lo cual le da una mayor, no porque seamos elitistas, no, sino que va a dar una mayor calidad de atención al paciente. Vamos a poder mejorar en una situación de manejo de equipo, como sucede en Estados Unidos. Las ambulancias generalmente van todos que son paramédicos, altamente capacitados. Excepcionalmente va personal de enfermería, y en situaciones muy extremas va un médico, porque allá los gringos cobran demasiado. Es por eso que ellos no ponen médicos en las unidades, cosa rarísima. A no ser que estén en entrenamiento como residentes, pero normalmente no van a encontrar médicos dentro de las ambulancias. Es por eso que el sistema autoriza la atención prehospitalaria con técnicos altamente capacitados. Nosotros tenemos acá el lujo de tener médicos en las ambulancias, ¿no? Entonces hay que aprovecharlos adecuadamente, no lo llamemos pues porque me duele el pie o porque mi abuelita tiene fiebre, ¿no? Entonces muchas veces la gente dice, yo exijo porque tengo derecho. ¿No me he escuchado? Yo le pago su sueldo, a mí nadie me paga su sueldo. A mí usted debe agradecer que gracias a mí, que nunca me he enfermado, me descuentan para que usted se pueda atender. Así yo lo pago tanto que ya se queda tranquilo. Porque todos dicen, no, yo le pago, tú no me pagas nada. No me grites porque yo puedo gritar más alto que usted, con todo el respeto que se merece, ¿no? Así que tranquilice y tome así. También si me pongo a pelear, pero vamos a perder, pero hay que saber, para eso nos entrenan, ahora debemos saber cómo domar a ciertos tipos de personas, ¿no? Y una de las cosas que me enseñaron a mí un doctor, un psiquiatra, él nos contaba, ¿no? Una anécdota, ¿no? Cuando venía a visitarnos, ¿no? ¿Para qué vienen? ¿Para una pregunta o para una consulta? Para una pregunta. Quería hacer una pregunta. Nos llevaba al baño. Del consultorio lo metía en el baño. ¿Cuál es tu pregunta? Y ahí le resolvía la pregunta. Ah, ya, no. Si es una consulta, lo llevaba al consultorio. Era su forma de él como... Porque en salud todo el mundo le pregunta a uno y no le... Gracias por la pregunta y nadie paga, ¿no? Pues si yo le hago una consulta, creo, al gafitero, el gafitero me cobra mínimo 10 o 20 soles por no solamente decirme que el paciente está malogrado. Entonces eso también es un problema de cultura poblacional, ¿no? Entonces la actitud profesional es muy importante. Es un vehículo de emergencia, es una herramienta de trabajo. Ese es un error muchas veces que tenemos en las altas esferas, pensar que la ambulancia es un carro, es un vehículo motorizado. No, es parte del equipo de atención hospitalaria o prehospitalaria, es un equipo médico. Es por eso que muchas veces las renovaciones pasan mucho tiempo, no le dan los cuidados necesarios, ¿no? Porque este equipo, si falla, de nada me sirve tener personal, tener equipo, si el carro no anda. O si durante el camino el carro se va a malograr. Entonces es muy importante que las autoridades tomen conciencia sobre esto. Respetar y obedecer la ley y reglamento, ¿no?, de tránsito. El hecho de tener una ambulancia no me da libertad para correr pista libre porque pongo sirena y luces. No, tengo que manejar de todas maneras a la velocidad y con mucho cuidado, porque si no, lamentablemente voy a originar un accidente. Y cuando hay un accidente uno no sabe el resultado ni las consecuencias de los accidentes, ¿no? Reconocer que se cometen errores. Se pueden cometer errores, pero lo que debe ser muy importante es no volverlos a repetir. Uy, me olvidé el balón de oxígeno. Bueno, pues no hay problema porque el paciente no lo va a requerir en este traslado, pero para la próxima no debe faltar. Cosas como esta, por ejemplo. Ser siempre cortés y ayudar a los demás. Siempre hay que ser un poco accesible. A veces las situaciones no son muy agradables, pero hay accesible. Dentro del grupo siempre hay unas personas que les gusta escuchar y hablar, y hacia el cual nosotros nos podemos acercar y explicarles sobre todo las condiciones del paciente. Ceder el paso a otros conductores y usar las señales de aviso cuando son necesarias, ¿no? No porque estoy en la ambulancia, paso de frente, no pongo luces, no pongo sirena y los demás carros van a saber que yo estoy viviendo en un crucero o una vía de alto tránsito. Hay que tener mucho cuidado. Utilizar las señales de emergencia con discreción, ¿no? Papá, yo digo, ¿para qué tocas? ¿Cuál es el problema? No, es que no avanza. Tengo que claxon.
La norma de tránsito te indica que puedes usar el pero ¿por qué utilizas el pato? Cuando lo necesitemos realmente, nadie nos va a hacer caso. Nadie nos va a hacer caso, porque lo utilizas indiscriminadamente. Igual que la sirena, ¿no? Pon sirena porque ya es tarde para llegar temprano. Lo hacen, eso no puede decir que no lo hacen. Entonces, perdemos credibilidad. Entonces, cuando yo toco sirena, nadie me va a hacer caso. Nadie me va a dar el paso. Aparte que tampoco no hay educación adecuada entre los conductores. Cuando yo necesite, nadie me va a abrir paso. Por más que grite por el panel, no me va a abrir paso. Entonces, usemos con discreción las luces y las señales para poder utilizarlas cuando las realmente necesitemos. Reconocer las carreteras y las condiciones climáticas peligrosas. Esto generalmente cuando son en lugares lejanos, ¿no? En época de las lluvias, creo que no me acuerdo si fue en enero o en febrero, enero creo que fue, el médico y un chofer acá en las alturas de Matucana fallecieron, ¿no? Lamentablemente, porque salieron en la noche a apoyar a un grupo, a rescatarlos, pero también hay que tener mucho cuidado, hay que tomar todas las medidas de precaución y de prevención, si es factible poder hacer, aunque hay circunstancias pues de que nunca suceden, pero justamente en ese lugar que nunca pasó, sucede algo. ¿No? Por ejemplo, esos famosos Río Seco. ¿Dónde vives en Río Seco? ¿No? ¿Y por qué le dicen Río Seco? Dice mi abuelito y de su abuelito y otro abuelito que alguna vez pasó agua. Y ahora no pasa nada. Pero esta vez ya pasó. Ahora ya no le llaman, ¿dónde vive? Ya no vive en Río Seco, se llama el Río Mojado, digo ahora, cambiando la dirección. ¿No? Y esa gente lo peor que va a insistir en vivir en el mismo lugar. ¿Y cuál es su explicación? Soy pobre. Con eso solucionan todo. Con eso invaden terrenos, con eso exigen atenciones, con eso exigen servicios. Es un problema cultural muy serio. ¿No? La ambulancia tiene rápida disponibilidad, porque generalmente la tenemos cerca, capacidad de ofrecer un servicio directo, operatividad en varias condiciones climáticas, ¿no? Podemos salir de día o de noche, dependiendo también del lugar, podemos salir en verano o en invierno, también dependiendo de las condiciones. Y su costo es bajo y su mantenimiento también es relativamente bajo en comparación si ponemos al lado de un helicóptero o de un avión. Pero de todas maneras también tiene sus restricciones, ¿no? Sobre todo la distancia y sobre todo el tipo de carretera que tenemos. Recordar que el transporte de pacientes a un centro privado para atención definitiva es primordial para la supervivencia de estos pacientes. El transporte terrestre, recordarán que la conducción de vehículos de emergencia implica alta responsabilidad, sentido común y criterio. La ambulancia no es un medio de juego, no es un juguete, no es para sentirme rápidos y furiosos 9 o 10. ¿No? Nosotros también tenemos la responsabilidad de decirle al chofer cómo tiene que manejar. Yo cuando le digo, ¿sabes qué? Evítame los baches y mantén una velocidad constante. Del paciente me encargo yo. Tú te encargas del vehículo. Pero si ustedes dejan que el chofer corra, baje, suba, grite, ponga sirena, luz, ¿no? Entonces lo dejamos en su libre albedrío y venimos. Porque yo necesito que él maneje de determinada manera para mantener la condición hemodinámica del paciente sobre todo. Entonces eso es muy importante. Y después en tu caso particular, cuando trasladé un neonato en una oportunidad, un prematurito, un chiquito pequeño, no tendría kilo y medio más o menos, le digo al chofer, maneja despacio y no manejes más de 40 km/h. Pero es una emergencia, por eso digo, después hablamos. Cuando llegamos a la emergencia, dejamos al pacientito y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué te dije que vayas a velocidad de 40 km/h? ¿Por qué es una emergencia? Sí, es una emergencia, digo. Pero este paciente es prematuro. Uno de los problemas cuando hacemos movimientos muy bruscos o a altas velocidades le podemos originar una hemorragia intraventricular, que es muy dañino para un prematuro. Entonces, por eso te he dicho que tenías que manejar a 40 km/h. Y es ahí donde recién me entendió que era una emergencia y que tenía que manejar esa velocidad. Ahí entendió. Pero por eso es que los choferes también tienen que entrar a la parte de capacitación para que ellos puedan entender sobre la fisiopatología del transporte. ¿Por qué no tienen que correr? ¿Por qué no tienen que acelerar bruscamente? ¿Por qué? Porque eso, aparte de los que están atrás, lo va a afectar mucho más al paciente que está alterado hemodinámicamente, ventilatoriamente, ¿no? Entonces la ambulancia ideal para mí personalmente, todas deberían ser ambulancias americanas. ¿Por qué? Porque las especificaciones de las ambulancias americanas se cumplen sí o sí. Acá no, acá tenemos unidades pues acondicionadas para ambulancias y la norma nos lo permite. La norma lo permite, entonces los servicios lo dan. Pero las ambulancias que también es caro. Es caro lamentablemente y como siempre digo, todo servicio de salud siempre va a ser caro. La salud siempre va a ser cara.
Porque si ustedes quieren que sea barato, entonces no pidan una ambulancia, utilicen un triciclo. Si no quieren que sea barata, no utilicen un médico, utilicen pues un hechicero o un hierbero. Ahí va a salir, ¿no? Aunque esos cobran más que nosotros, ¿no? Y ustedes tienen más confianza en ellos que inclusive que nosotros. Pero por eso, pues la salud siempre va a ser cara. Y la inversión de salud tiene que ser direccionada y adecuadamente, porque si no se despilfarra y se pierde mucho dinero, ¿no? El transporte aéreo y el transporte terrestre es una complementación de ambos. Ya se realiza de ese tipo, pero esporádicamente. No es algo que esté normado y ahora sea algo continuo, ¿no? Entonces, nunca esperen esto, ¿no? Errar es humano, sobre todo cuando están entrando al quirófano, no, siempre hay que explicarle al familiar, sobre todo cuando tenemos pacientes críticos, la condición del paciente, ¿no? Dice, ¿le puede pasar algo? Sí, es factible, digo, pero lo que vamos a hacer es todo lo posible llevarlo a las mejores condiciones para que llegue a su centro de referencia y sea mejor atendido. Pues si yo le digo, señora, no se preocupe, no va a pasar nada, está como el mejor, acá mi piloto es un tigre, acá la enfermera, te digo, es una maravilla, y se muere. ¿Existía posibilidad de más? Sí, sí existía, pero ¿por qué no dijiste a la familia? No, es para que se va a preocupar, pobrecito. No, tienen que tener conciencia de la condición de su paciente. Una vez trasladé una paciente que tenía un embarazo ectópico roto, pálida la mujer, pálida, 3 de hemoglobina. No, ojalá que haya subido porque después ya no sube. Y le digo a la esposa, ¿usted sabe por qué le van a trasladar a su esposa? No, me han dicho que la tengo que llevar a otro hospital. Venga por acá, le llamé la atención al químico tete, usted no le ha dicho acá al esposo cuál es la condición crítica del familiar de su paciente. Muchas veces sucede eso. Entonces ustedes tienen que estar también conscientes cuando trasladen a su paciente, que el familiar sepa de por qué lo están trasladando, si el médico o el especialista en esta condición particular le ha dicho al familiar cuál es la condición real del paciente, porque si no a veces nos ganamos indirectamente un problema. ¿De acuerdo? Eso era todo para terminar el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. Ahí tienen la norma técnica, ¿ya? Y para que la puedan pedir.